Hola, queridos estudiantes del electivo de Historia. Espero que se encuentren bien, espero que esta crisis que estamos sobrellevando, ustedes la estén tratando de procesar de una buena manera. Bueno, la semana antepasada yo les había dejado una actividad en donde básicamente ustedes tuvieron que ver un PowerPoint y hacer como un resumen de lo que sería Chile en la primera parte del siglo XX, ¿ya? En la clase del día de hoy voy a profundizar un poco el Chile en la década de 1930 en adelante, eh, de manera que ustedes puedan como comprender un poco más cómo estaba funcionando la economía de nuestro país, la problemática social que existía, y también de alguna manera ir profundizando cómo se va estructurando en nuestro país un modelo económico que viene asociado al capitalismo, pero que es el modelo keynesiano, de John Keynes, quien propuso, junto con el presidente de Estados Unidos luego de la crisis del 29, el New Deal, que básicamente proponía esta idea como del Estado empresario o Estado de benefactor, ¿ya? Como en el fondo no dar por hecho que el sistema capitalista puede sostener por sí mismo el modelo económico como las empresas privadas y basarse solamente como en esta ley de oferta y demanda, sino que es necesario también tener una regulación del Estado, y en este caso el modelo keynesiano propone un Estado empresario, como que el Estado comience a generar empresas, el Estado comience a desarrollar un modelo económico que sustente de alguna manera la estructura del modelo capitalista, pero como el Estado siendo los dueños de las grandes riquezas, o sea, quizás no de las grandes riquezas, pero sí como de los sectores claves de la economía, por ejemplo, energía, por ejemplo, alimentación, telecomunicaciones, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a profundizar hoy día y vamos a ver esta clase el día de hoy, ¿ya? Ahora les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver el PowerPoint y ustedes puedan tener acceso a ver esto, ¿ya? Este PowerPoint yo se los voy a subir al aula virtual junto con el link de la clase, también para que siempre lo tengan como a disposición. Sé que ya había iniciado esto. Ahí sí, bien. Entonces vamos a hablar de Chile en la década de 1930, como ya les había dicho, la idea es como profundizar esto. Bueno, la década del 30 es una década convulsionada en nuestro país, ¿bien? Esto principalmente porque, si bien nosotros habíamos tenido la Constitución de 1925, la cual separaba a la Iglesia del Estado, la cual terminó con el modelo parlamentario, etcétera, 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 la Constitución en sí misma no se pudo aplicar derechamente como un periodo presidencialista hasta 1930-1931, ya que, bueno, primero tuvimos la dictadura de Ibáñez, bueno, primero tuvimos un sinfín de pequeñas gobiernos que estuvieron ahí peleándose, pero tuvimos la dictadura de Ibáñez, en la cual Ibáñez en 1927 se presenta como único candidato y gana por mayoría absoluta, corriendo solo, eh, y luego tenemos como esta renuncia de Ibáñez y este quiebre que se comienza a generar, se incorpora en 1931 un gobierno socialista que dura algo así como 100 días, donde Marmaduke Brode y Carlos Dávila ahí hicieron su proceso revolucionario acá en Chile. Que como dato anecdótico es súper interesante porque, por ejemplo, ellos hacen modificaciones a la Constitución de 1925 que le van a permitir años después, como 40 años después, a Salvador Allende hacer, por ejemplo, este proceso de las expropiaciones durante el gobierno de la Unidad Popular, que en el fondo tenía que ver como que si no hay en sectores claves de la economía, empresas no están produciendo, se puede expropiar y hacer como para el Estado esas empresas. Entonces, cuando las empresas se iban a paro, Salvador Allende podía expropiar y que era constitucional. Entonces, como esas cosas que a veces quedan como en el rincón de la historia. Entonces, tuvimos una república socialista que duró 100 días,
gobernó por ahí Marmaduke Grove, como Doro del Aire, Marmaduke Grove, y que era socialista y que hizo ahí como esas revoluciones propias, ¿ya? Pero bueno, avanzando acá, así se inicia la década del 30, como una época convulsionada, sin contar, por ejemplo, que también estaba la crisis del 29 que llegó a nuestro país allá por el año 1931, y que básicamente deja al país en ruinas. Chile, según la Sociedad de Naciones, antigua ONU, fue el país más afectado de la crisis del 29. Entonces, principalmente porque nuestro producto estrella, que era el salitre, derechamente termina de ser comprado en el extranjero y comienzan a tratar de potenciar la exportación de cobre, pero también de forma como lenta y no tan rápida como se hubiese querido. Entonces, la capacidad de Chile de depender de un producto hace que la economía termine siendo un desastre a inicio de la década de 1930. Entonces, por eso nacen estas cosas que eran como que ustedes ven aquí, que son las ollas comunes. Voy a poner mi puntero al ayer, me vino con su rayo, la hace. Aquí tenemos como estas ollas comunes que estaban siendo la moda en aquel entonces. A comienzos de la década del 30, las consecuencias del hundimiento de la bolsa de valores estadounidense fueron vistas como algo temporal. Sin embargo, a mediados del 32 ya nadie tuvo la duda de que estaba en presencia la mayor crisis económica de la historia, siendo bautizada como la Gran Depresión. El impacto de la crisis mundial en el país se dejó sentir, como yo ya les decía, entre el 30 y el 32, estimándose por un informe de la Liga de Naciones que Chile fue el país más devastado por la Gran Depresión. Entonces se hacen estas ollas comunes donde, como estábamos tan devastados, lo que hay es una gran cantidad de gente cesante. ¿Ya? La cesantía genera pobreza y todo lo que conlleva eso, y sobre todo en un país donde estábamos con una gran desigualdad todavía social, las condiciones de vida, no teníamos grandes cadenas sanitarias, no teníamos grandes sistemas médicos, entonces por lo tanto se generaban rápidamente crisis de salubridad pública importantes. Entonces, bueno, y de acceso también a la comida, ¿ya? Bueno, apito de esto, la Gran Depresión afectó principalmente, como yo también ya les dije, la exportación del salitre se derrumbó y así termina el ciclo salitrero que comienza como desde 1870 en adelante, termina ya en 1930 el ciclo salitrero chileno, se va básicamente al tacho de la basura, ¿ya? Así podemos ver cómo estábamos en miles de toneladas de la producción del salitre, 2.500 toneladas, con algunas bajas durante obviamente la Primera Guerra Mundial, y repuntes por ahí, pero finalmente después de la crisis del 29 termina cayendo y esto se va al tacho de la basura. Las exportaciones del salitre y cobre se derrumbaron, provocando graves consecuencias en la economía interna, al caer los ingresos fiscales y disminuir las reservas. A mediados del 31, la situación económica del país pareció tocar fondo, obligando a la suspensión del pago de la deuda externa, y por primera vez en su historia, el 16 de julio de 1931, Chile no tenía capacidad de pago para el resto del mundo, ¿ya? Y esto fue un gran sacudón para la sociedad chilena. Los cesantes, tanto como en el campo y en la ciudad, los obreros salitreros, todos estaban desempleados y vuelven a Santiago. Se produce una gran migración de esta gente que no tenía trabajo en el sur, no tenía trabajo en el norte, vuelve a Santiago y Santiago se llena de gente y no tenía la capacidad para tener a tantas personas, ¿ya? Entonces, de hecho, incluso como dato anecdótico, en aquella época hubo como una plaga de piojos, o sea, como no había santiaguino que no tuviera piojos en ese entonces. Sanitaria total, ¿ya?
Y se generaron estos comités de ayuda de cesantes para alimentar y albergar a las familias que venían del norte y del sur, las ollas comunes y qué sé yo, todo eso terminó siendo así. Tanto así fue que, de hecho, ahí se comenzaron a generar estas tomas de terrenos de las personas que vivían, que venían, que no tenían dónde vivir, entonces comienzan a ir a tomarse territorios y eso es un proceso como de las tomas que todavía como sociedad no se ha podido como regular, pero ahí tiene como su origen, nacen como tomas como La Victoria, que son como poblaciones emblemáticas en torno a esto, ¿ya? La crisis financiera aumentó y las protestas contra el gobierno de Ibáñez también fueron generando con mucha crisis y ellos no pudieron, Ibáñez y su equipo no pudo sostener esto y renunció en 1931, ¿ya? La caída de Ibáñez dio paso como a esta crisis política también de la cual yo les estaba hablando al principio, y donde tuvimos como la República Socialista Chilena, que en sí misma, bueno, fue un proceso de 100 días, y así como socialista, duró 12 días, que fue el gobierno de Marmaduke. Y ahí podemos ver como multitud en las calles celebrando la caída de Ibáñez, Ibáñez que después va a volver en la década del 50, pero eso vamos a verlo más adelante. Bueno, la crisis política, producto de la crisis económica, la inestabilidad política, sucesivos gobiernos, como yo les dije, Carlos Dávila, que en este proceso de 100 días, la República Socialista así de real, marxista, de 12 días que tuvo Marmaduke Grohe, como esto se denomina como un periodo de anarquía, que no existía como un gobierno específico. También estuvo, por ejemplo, Esteban Montero, que no tenía como la capacidad política, el liderazgo para conducir el país y que genera como estos golpes de Estado que se le hicieron. Los militares también van a ir cobrando gran protagonismo, porque se van a ir instaurando juntas militares, destacándose entre ellos la República Socialista de Marmaduke Grohe, como yo les había dicho, ¿ya? Ahí está Marmaduke Grohe. Marmaduke Grohe era un señor muy calmado, que nadie se creyó que no hubiese sido tan revolucionario. Pero bueno, a los pocos días de terminar la República Socialista de Chile, el 24 de julio del 32, es fundada una milicia republicana bajo el lema Orden, Paz y Hogar y Patria. Ojo. Fue fundada por un ejército de más de 80.000 civiles y que se puso tenazmente que los militares volvieran como a incursionar en la arena política, como tratando de mantener fuera a los militares, ¿ya? Esta organización contó con regimientos distribuidos a lo largo del país, de Arica a Punta Arenas, 2 escuelas de cadetes, y en el fondo también tenía como armamento liviano y pesado, autos, camiones, aviones, que era una fuerte divergencia entre los 3 poderes del Estado y las Fuerzas Armadas en general, y el ejército en particular por su condición de milicia armada. Bueno, terminó su acción después de 4 años, allá por el año 1937, sin buenos resultados, porque esta milicia va a apoyar a la candidatura del segundo periodo de Arturo Alessandri, ¿ya? Arturo Alessandri Palma, quien llega al poder como sustentado con esta milicia y sin contar como con las consecuencias que tenían estas milicias republicanas. Estas milicias republicanas tenían un origen en Europa, porque también en Europa ya venían estas milicias, principalmente en Italia y en Alemania, con las camisas negras y las camisas pardas, de que eran los nazis y los fascistas en Europa, como esta derecha que quería como proteger la institucionalidad, entre comillas, ¿ya? No va a terminar muy bien porque eventualmente Alessandri comete un desacierto político y se produce la matanza del Seguro Obrero, que mata a un montón de jóvenes que pertenecían a estas milicias republicanas, allá por el año 1936, si mal no recuerdo, o 37, y termina desacreditado porque matan a un montón de jóvenes que estaban ahí también presionando, como movilizándose, y bueno. Nuevamente, como yo le estaba diciendo, asume como
presidente de la República, Arturo Alessandri Palma, y se inicia un camino hacia la recuperación económica. Esa era como la gran, Arturo Alessandri llega como con la gran promesa de que vamos a hacer una reestructuración económica que va a llevar al país nuevamente a estar bien. Esa es como su promesa. Y aquí está el gabinete de Arturo Alessandri en 1934, ahí estaba con sus ministros de guerra, con sus ministros de economía, etc. ¿Ya? Esta crisis del liberalismo en términos económicos favoreció la difusión de nuevas ideas políticas y económicas que determinaban nuevas estrategias, nuevos partidos políticos y movimientos y nuevos actores sociales. La clase media comienza a tener mucho protagonismo acá, nuevas estrategias económicas como las que yo también les estaba explicando al principio del video, el modelo keynesiano, y nuevos partidos políticos como por ejemplo, bueno, no tan nuevo porque ya existía desde el siglo XIX, pero toma protagonismo el Partido Radical también, que va a ser como gran énfasis, ¿ya? En términos de las estrategias, la proliferación de las ideas asociadas a la planificación y al keynesianismo, que en el fondo propone una nueva relación entre el Estado y la economía, que es la que yo ya les había dicho, que en el fondo que el Estado genere empresas que estén en áreas estratégicas de la economía, ¿ya? Principalmente, ¿cómo se estructura este nuevo modelo? Nosotros antiguamente teníamos un modelo monoexportador primario, ¿ya? De salitre y trigo, ¿ya? Que ambas llegan como a un tope en la historia y ya no siguen funcionando. Todo esto profundizado a partir de la crisis del 29, y se genera como este modelo sustitutivo, y ahora con el modelo keynesiano se hace lo que se conoce como el modelo EASY, que yo les había hablado del año pasado, que es como la industrialización sustitutivo de importaciones, ¿ya? Desarrolla una industria siderúrgica, energética y una agroindustria, principalmente. Que en el fondo lo que plantea el modelo EASY es como sustituir los productos importados por productos producidos, valga la redundancia, acá en nuestro país, ¿ya? Nuevos partidos y movimientos políticos. En el 32 nace el Partido Socialista, dando como un refuerzo a la izquierda, y en el 32 también exmilitares, entre ellos González von Maraes, organizan el Partido Nacional Socialista Chileno, como el partido nazi chileno. Y acá tenemos como una tabla comparativa del resultado como de las elecciones de estos periodos. Que en el fondo tenemos acá el Partido Conservador, Liberal, y bueno, aquí ustedes pueden ver los resultados de las elecciones, ¿ya? Aquí tenemos una foto del desfile del Partido Socialista. También la tendencia social cristiana se fortalece en el 36, nace como la Falange Nacional. En el 36 también se organiza el Frente Popular, que es una alianza de izquierda con radicales, socialistas y comunistas. Y los nuevos actores sociales que también se incluyen en esto, que es como por ejemplo el rol de la mujer. También comienzan como a aparecer estos movimientos de emancipación de la mujer para que la mujer comenzara a tener más protagonismo. Terminan que las mujeres que habían votado las elecciones municipales del 20. Bueno, Arturo Alessandri enfrentó el desafío de levantar la nación puesta en una crisis, y llega como el hombre clave. Como Arturo Alessandri se perpetúa como el hombre clave para tener esto. Como en términos de producción, aquí está el PIB, en millones de pesos, la tasa de crecimiento que se fue perdiendo constantemente como el salario de las personas. Considerando acá como el 28, el tiempo de la crisis, el 32 y la recuperación que se hace posteriormente. Esa es la tabla, ¿ya? Arturo Alessandri trajo como ministro de Hacienda a Gustavo Ros Santamaría, quien demostró ser un hombre pragmático en la economía y hace como un ajuste fiscal de autoridad, bajando los salarios, en el fondo renegociar la deuda externa, ese tipo de cosas, ¿ya? Y logra como superar la crisis política, y por fin
se establece como un orden institucional derivado de la Constitución, ¿ya? En ese mismo periodo, inspirado en estrategias, los frentes populares, como que habían llevado a las coaliciones de centro-izquierda en Europa, qué sé yo, ahora vamos a tener acá en Chile también nuestro propio Frente Popular, que se une en 1936 al Partido Radical, junto con el socialista, y tiran de candidato a un eh, a un, a un hombre que era profesor y abogado, que era Pedro Aguirre Cerda, militante del Partido Radical, ¿ya? Y Pedro Aguirre Cerda para las elecciones del 36 enfrenta como candidato a Gustavo Ross y a Ibáñez del Campo, y gana finalmente Pedro Aguirre Cerda y se corona como el primer presidente de Chile que no pertenecía como a una élite política, o perdón, no a la élite política, sino que como a la élite social del país, como a la socialite, sino que más bien es una persona de clase media. Aguirre Cerda no tiene como apellido Vinoso, Iturrigorría, Valdivia, ese tipo de cosas. Eh, Sino que es un profesor. Su lema de gobierno, entonces tomado como estas ideas keynesianas, desarrollando como este Estado benefactor, su lema de gobierno fue gobernar es educar. Ya como esa, y de hecho durante su gobierno se impulsó la educación a un 150%. Su lema de campaña para llegar a gobernar fue pan, techo y abrigo, siguiendo con esta lógica de industrialización por sustitución de importación. ¿Ya? Y el Estado termina haciendo eso. En el 38 se realizaron las elecciones, como yo les dije, 3 candidatos, triunfa el Frente Popular con Pedro Aguirre Cerda, y los nacionalistas chilenos intentaron el 5 de septiembre un golpe de Estado apoyado por Ibáñez, y ahí se genera como la masacre del Seguro Obrero, donde eh, Alessandri como que mandó a terminar con esa manifestación, y mataron fue una matanza de jóvenes, y lo que terminó por favorecer al candidato del Frente Popular y no al candidato del gobierno, que era Gustavo Ross, ¿ya? Y esta las imágenes de la matanza del Seguro Obrero en septiembre del 38, salieron como todos estos nazis chilenos escoltados por eso, ¿ya? Bueno, el fracaso de ese intento de golpe de Estado fue un fracaso también para el gobierno de turno, pero le facilitó a que Pedro Aguirre Cerda llegara al poder. Una vez en el gobierno, la coalición de centro-izquierda en el 39 creó la Corfo, la Corporación de Fomento, cuyo objetivo fue fomentar la economía nacional en sus diferentes áreas mediante políticas públicas, para modernizar el sector agrícola e impulsar la producción industrial. Asimismo, el gobierno del Frente Popular llevó a cabo un ambicioso programa educacional de abrir más de 1.000 escuelas básicas, y la apertura también de 3.000 nuevas plazas para maestros, como en el fondo, y también hay una capacitación profunda de profesores, ¿ya? Aunque el Frente Popular desapareció en el 41, por las discrepancias entre los partidos que estaban en la coalición, siguieron gobernando los radicales, ¿ya? De hecho, Pedro Aguirre Cerda no termina su gobierno porque fallece, le da tuberculosis, y comienza después a gobernar Juan Antonio Ríos, que también se muere, tampoco logra terminar su gobierno porque le dio cáncer al estómago. Que el lema de gobierno de Juan Antonio Ríos era gobernar es producir, y después de Juan Antonio Ríos viene el otro radical, que es Gabriel González Videla, él sí terminó su gobierno, y su lema de gobierno fue gobernar es industrializar, ¿ya? Bueno, aquí les dejo también, yo sé que lo hemos visto en clase varias veces, el capítulo 3 de nuestro siglo, que abarca como el periodo que estamos hablando, ¿ya? Entonces, chicos, la idea es que ustedes puedan en algún momento realizar, eh, como ver bien este video, ir también quizás mirando su libro del año pasado les va a ayudar. De todas maneras, yo les voy a dejar también en el aula virtual actividades para hacer y cosas que lo puedan complementar, y esta misma presentación que acabamos de ver en la clase, ¿ya? Espero que estén bien, nos estamos viendo, cuídense mucho y los quiero mucho, los extraño.